y hoy vamos a hablar un poco acerca de la tabla periódica, acerca sobre su historia y vamos a ir viendo cómo es así que fue evolucionando con el paso de los años y vamos a hablar también un poco de algunos elementos químicos que podemos encontrar en nuestra tabla periódica. Los elementos químicos son formas muy sencillas de la materia que se encuentran presentes en todo tipo de estructuras o de formas. Los elementos químicos se van a ordenar y se clasifican en una tabla periódica. A través del tiempo se han presentado una serie de modelos de clasificación de los elementos y esto fue gracias a algunos personajes importantes como Dobereiner, Johann Dobereiner, quien nació en 1780 y falleció en 1849, fue un profesor de química en la Universidad de Jena, y él hizo algunos de los primeros intentos de clasificación de los elementos. Es a partir de los trabajos de Dobereiner que su trayectoria fue correlacionada a las propiedades de los elementos, de acuerdo a su peso atómico. Al utilizar como un parámetro más característico de un elemento. Como conocemos, este peso atómico hace referencia al número de protones o número de electrones que fueron descubriendo al pasar de los años con los distintos modelos atómicos, donde descubrieron ahí que eran estos los que caracterizaban más a las estructuras, a las moléculas y a los átomos. Y es así que él establece la teoría también atómica de Dalton. Jean-Baptiste fue un francés quien nació en 1800 y murió en 1884. Él agregó algunos de los elementos a las triadas de Dobereiner. Por ejemplo, está el magnesio, el calcio, el estroncio y el bario. Estas triadas, ¿a qué se refieren? Bueno, hace mención a qué son algunos elementos que están unidos en tres. Y en las triadas a las que él hace referencia son el cloro con el bromo, con el yodo. Y estos tres elementos los podemos encontrar muy seguiditos en nuestra tabla periódica. Están en el grupo 7A. Ahora, otra triada que él también hace referencia o menciona es al calcio, al estroncio y al bario. Y estos también tienen la cualidad de que son muy cercanos y se encuentran en la misma familia, que están en el grupo 2A. Y también los encontrados en la tabla periódica. Otra de estas triadas es el conocido azufre, selenio y teluro. Generalmente estas triadas se constituían porque tenían algunas características particulares que los hacían establecerse en un mismo grupo. Y es así que a esto lo que él agrega es esa triada del anexo el magnesio en el calcio, estroncio y bario. O sea, lo agregó aquí en esta triada, agrega al magnesio, el Mg. Y estas son algunas de las formas que se les conoce a estos elementos, no son sus abreviaturas, como se dan, tenemos el nombre que se les otorga a cada uno según las distintas situaciones en las que los han encontrado, o muchas veces hacen mención a cosas o personajes, el nombre de las personas, ¿no? Alexander Emile Wegener él es francés y Alexander lo que hizo, él nació en 1820 y falleció en 1886 y él propone que una de las formas más atractivas desde el punto de vista de clasificar los elementos en una tabla periódica le denomina el hélice telúrica. ¿Y qué es esta hélice telúrica?
Esto es una referencia que dice que los elementos que difieran entre sí en peso atómico es aproximadamente 16 o múltiplos de 16 y caen más o menos en la misma línea vertical. Es algo muy triado, por decirlo así. Lo que él propuso no estaba tan relacionado a los descubrimientos que estaban teniendo de los distintos elementos químicos. Entonces es así que lo que él nos proponía fue muy evaluado y analizado para saber si es que correspondía, era verídico o no. Es así que llega Newlands. Él es un químico inglés y Newlands nació en 1837 y falleció en 1898. Lo que él hizo fue ordenar los elementos conocidos en orden creciente de peso atómico y observa que si se empieza a compartir aparte alguno de ellos, se va a dar que el octavo elemento tiene propiedades similares al inicial. ¿Cómo es esto? En nuestra tabla, una vez que los ordenemos, el, el peso atómico iba a crecer, iba a ser creciente e iba a ser relacionado a lo que conocíamos, que en nuestro átomo la cantidad de energía va a ser mucho más grande según se vaya alejando del núcleo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener más niveles de energía. Y Newlands, al parecer, lo que objetó fue lo que le pasó a él fue que lo agarraron de punto y le hicieron muchas burlas por su conocida ley de las octavas o la ley del octeto, pero muchos se dieron cuenta de que estaban en un error. Lo que Newlands había encontrado en sí era algo muy importante y que les iba a ayudar a explicar algunas de las variaciones que podrían encontrar los átomos. ¿Y esto a qué iba a ser? A la ley del octeto, donde nos decía que para que nuestro átomo pueda alcanzar la estabilidad, tenía que llegar a completar los 8 niveles. Es así que más adelante reconocen el trabajo de Newlands basado en la ley de las octavas. Como lo dice, la armonía que existe entre las propiedades de los elementos se iba a conseguir gracias a esta estabilidad que nos iba a dar cada uno de los átomos. Y llegamos a Meyer. Meyer era un profesor de química en la Universidad de Rockland y él nació en 1830 y 1895. La clasificación que él propone va a estar basada en las valencias de los elementos, aunque no era el único factor que podría determinar el orden para esta tabla periódica, era también los pesos atómicos y sus relaciones entre los elementos homólogos o los elementos parecidos. Entonces, él propone las valencias, pero cuando hablaban de valencias, la tabla iba a ser un poquito más extraña, más grande y no íbamos a llegar a comprender bien cuál iba a ser el orden que se terminaría. El trabajo de Meyer se basó en la serialización de las propiedades físicas. Recordemos que las propiedades físicas generalmente son percibidas a través de los distintos sentidos, puede ser de la vista, en el caso de estos elementos por el olfato, la vista o el tacto. Cada una de estas propiedades físicas que le daban a los elementos los hacían muy particulares, entonces los podríamos diferenciar de esa manera. Los elementos, las propiedades a las que él se hacía referencia era al volumen atómico. Y recordemos también que cuando mencionábamos acerca de los modelos atómicos, mencionábamos un poco el volumen atómico y el volumen hace referencia a cuán grande va a ser cada átomo y cómo es que lo vamos a poder visualizar de esa manera. También hace mención al punto de fusión. El punto de fusión y el punto de ebullición están relacionados en cuanto a la temperatura. Si la temperatura era muy alta, llegaba a un punto de ebullición, y si era muy baja, llegaba a un punto de fusión. Entonces, generalmente cuando los distintos elementos, que generalmente son metales sólidos,
llegaban a este punto de ebullición a una temperatura muy, muy alta, muy elevada, sobrepasando temperaturas que de repente nos podríamos imaginar, lo que pasaba es que se comenzaban a derretir y eso fue algo que él comenzó a considerar. Y cuando llegaban a una temperatura muy, pero muy baja, llegaban a congelarse y esta congelación hacía que los elementos tiendan a cristalizarse, es decir, se comenzaban a romper en infinitos pedazos y de esa manera también los podrían tratar. Entonces, fueron algunas de estas propiedades las que fueron interesándole a él y es así que él propone que una tabla periódica esté relacionada a estos temas en particular, mientras que Mendeley tuvo más en cuenta las propiedades químicas. Ya conocíamos lo que a simple vista podrían ver los investigadores, los científicos que comenzaron a descubrir cada uno de estos elementos químicos. Y nos llega un personaje muy importante que es Mendeley. Eh, Todos lo conocemos como Mendeleev, pero su nombre es Dmitry Ivanovich. Y él es un químico ruso, era un profesor muy preocupado por la investigación y porque todos sus alumnos que estudiaran la química pues comprendieran bien cuán importante era esto de nuestra tabla periódica y por qué es que cada uno de estos elementos iban a ser importantes en posteriores investigaciones. Entonces, él tan preocupado, así como lo ven de todo loquito en esas épocas, él comenzó a investigar muchísimo de qué es lo que podría hacer para que todos los estudiantes o todas las personas que les interese la química o quieran explicar algún tipo de fenómeno basado en esto, pudieran entender esto. Entonces, de tanto y tanto pensar en las bibliotecas de la universidad en la que él trabajaba, lo que él hace es basar su tabla periódica en el peso atómico de los elementos. Y fue una de las maneras más comunes que se pudo realizar esta organización. ¿Y por qué decimos eso? Porque en esta tabla, en la tabla que que él nos quería presentar, se nos iba a hacer más fácil porque ya conocían ellos que una configuración electrónica podía llegar hasta tener los 118 elementos, 118 electrones o incluso podía llegar a más según la cantidad de subniveles que fueran apareciendo. No es nosotros ya sabemos que no es exactamente vamos a tener 8 niveles de energía, 3 subniveles de energía, no, sino ambos términos son infinitos, entonces podría seguir creciendo. Entonces de esta manera podrían seguir aumentando los elementos químicos según los vayan descubriendo, investigando, porque muchos de estos elementos han surgido a partir de mezclas que han encontrado o al analizar específicamente un tema. Entonces, fue así que la teoría de plantear una tabla periódica basada en el número atómico por Mendeley fue la más aceptada y es de las más actuales que se han encontrado. Las tablas periódicas que nosotros manejamos las podemos encontrar en cualquier sitio, es gracias a Mendeley. Y es por eso que se le dice, ¿no?, que Mendeleev es el padre de la tabla periódica, es quien creó esto y a todos nos benefició. Entonces, Mendeleev, en la época en la que él presenta sus tablas, no se conocían los llamados gases nobles. Es una cualidad que nadie lo sabía. ¿Y por qué? Por su mismo nombre, porque eran gases, entonces no los podían investigar tanto. Si bien al inicio las primeras experimentos de las teorías atómicas sí estaban basados en gases y en la fluorescencia que estos podían emitir, pues no se podían encontrar con gran facilidad, porque los gases generalmente, por la densidad que estos tienen, no se encuentran al mismo nivel que todos. Algunos están a nivel de la Tierra, de la atmósfera, de la estratosfera, entonces
ha existido siempre gases que en su momento no los llegaron a identificar. Y se descubrió gracias al invento de la espectroscopio realizado por los maestros de Mendeleev, que fueron Heidelberg, Bunsen y Kirchhoff, quienes pudieron encontrar esto de los gases nobles. ¿Pero qué es un espectroscopio? Hasta el mismo nombre un poco raro. Este nombre lo vamos a partir en dos, en espectros y en copio. El espectro va a estar basado en la difracción de la luz, que ya los había mostrado, y es por eso que es tan importante esto, porque gracias a esta difracción de la luz sabemos de que existen, podemos reconocer los niveles de energía que están basados en los distintos colores. Entonces, al verlos en un tamaño microscopio muy pequeño, de niveles diminutos, es que lograron encontrar estos gases nobles y los añadieron a la tabla periódica. Es así que descubren que un principio parecido es al sistema periódico no iba a perturbar esto. Quiere decir que lo que encontraron no afectaba a la estructura que Mendeleev ya le estaba dando a la tabla periódica, sino solamente lo podían agregar. Y reafirma algunas correlaciones existentes en las teorías de valencia. Entonces, ¿qué hace Mendeleev? Le da un pequeño espacio en su tabla para que puedan añadir no solamente los números atómicos, o sea, el peso atómico, sino también otro tipo de características que puedan encontrar en cada una de estas, y una de ellas era la teoría de las valencias, y las valencias están basadas en los iones metálicos. ¿Y cuáles son estos iones metálicos? Recordemos que son los aniones y los cationes, positivos y negativos. Y estas valencias iban a ser específicas para cada uno de estos elementos. Y cómo los fueron descubriendo a través del campo magnético que a cada uno de estos elementos se fueron realizando los experimentos. Entonces, llegamos a esto, a Moseley. Moseley fue la última persona y un estudiante muy reconocido de Mendeleev, quien estudió el tema de la tabla periódica. Es así que él estudia específicamente los espectros de rayos X. ¿Y qué son estos espectros de rayos X? Son muy parecidos a estos espectros, a esta espectroscopía, pero estos espectros van a estar basados en un solo rayo que va a pasar, en el cual lo que se va a observar va a ser una fluorescencia de la estructura. A ver, para que podamos relacionarlo un poquito más, yo creo que todos hemos visto en algún momento los rayos X. Entonces, estos rayos X, imagínense la máquina que, que nos sirve para los rayos X. ¿Qué es lo que nos bota? Una imagen a blanco y negro, donde lo que podemos visualizar van a ser estructuras sólidas más compactas. Y lo más blando es lo que se nota medio borroso, lo más clarito, ¿sí? Entonces, es algo muy parecido a lo que se hizo acá, pero los espectros que ellos lo tenían era a través de una luz muy intensa que atravesaba estos elementos, y el reflejo era el análisis que ellos comenzaron a hacer. Y encontraron una serie de elementos contiguos de la tabla periódica. Es decir, que con este aparato, esta máquina, lograron encontrar muchos más elementos que de repente no los habían encontrado. ¿Y por qué se da eso? Porque nos vamos a imaginar que no vamos a encontrar nosotros un elemento químico que sea como tal, o magnesio, o sodio, o litio, o cobre, o oro. No hay un elemento puramente, no lo vamos a encontrar, a menos que sí sean metales puros, como el oro, el cobre y la plata generalmente. Pero el resto de elementos los vamos a encontrar en un conglomerado de otros elementos. Y esto se da generalmente cuando, por ejemplo, tenemos nuestra roca, y nuestra roca va a estar compuesta por distintos elementos. Puede tener un poquito de oro por su color característico,
Puede tener magnesio o potasio, generalmente son anaranjados o amarillos intensos o incluso hasta rojizos. El cobre, que es un azul o un celeste y esas variaciones. Con verde. El cobre también tiene algo verde. El zinc es uno que se encuentra verde también. Y también vamos a recordar a nuestro azufre, que yo ya les había mostrado la anterior vez. También es un amarillo, pero es un amarillo muy, muy, muy fosforescente. No es como el amarillo del oro, que es un poco más apagado, más metálico. Es un amarillo metálico, así se le denomina. Entonces, con esta difracción, con estos espectros de rayos X, lo que hacía era dividir cada uno de estos elementos, estos metales, elementos que podrían encontrar, y al momento de dividirlos, lo que hacían era poder estudiarlos de forma separada. Es por eso que era muy importante este tema. Y así es que encuentran la frecuencia de estas rayas, que podían determinarse mediante una fórmula empírica que era en función del número de protones o de electrones que correspondían a la posición del elemento. Entonces, todo este estudio tuvo un porqué, un fin, y ayudó muchísimo a solucionar y a poder tener la respuesta a distintas incógnitas que fueron surgiendo. Entonces, Moseley en sí es el que da la ley periódica, y esta ley periódica está basada en el número recibido. Este número recibió el nombre de número atómico y representa, además que el lugar que ocupa un elemento en la tabla periódica, el número de protones del núcleo. Entonces, con eso logramos entender que los electrones en la corteza o los que están en la nube electrónica también son los mismos. Entonces, nuestra tabla periódica ha pasado a ordenarse por su número de protones o electrones, y es la que nosotros tenemos. Lo único que hizo Moseley es continuar con los estudios que estaba realizando Mendeleev, su profesor. Entonces, podemos aprender muchas cosas acerca de nuestros profesores, y él aprendió algo y lo investigó más a detalle. Es así que tenemos nuestra tabla periódica de los elementos, y cada uno de estos números no solamente es un orden para decir existen 118 elementos, 119 elementos, 120 elementos, sino nos hace referencia a que cada uno de estos números representa el número de protones o el número de electrones que puede tener cada uno de estos elementos en la tabla periódica. Y aquí la tabla que les estoy mostrando, como lo decía Mendeleev, no solo está su número atómico, está su símbolo, su nombre y su masa atómica. Y existen distintos tipos, los cuales están divididos por grupos y por familias. Tenemos los del grupo A y el grupo B, y cada uno de tiene familias. Existen, todos son 18 familias. Entonces, cada una de estas familias reciben un nombre en particular que los hace característicos. Y acá los vemos que los han dividido por colorcitos de una manera para poder reconocerlos. Y aquí están los gases nobles. Solamente los llegaron a completar y no afectó mucho la investigación que se estuvo realizando. Aquí vemos otra tabla periódica también que está por colores, pero que aquí ya vemos un poquito más, podemos notar lo que les quería explicar. Quiero que se fijen en esta parte. A partir de 104. Ya. Nosotros, a ver, si ustedes han llegado a tener una tabla periódica antigua,
como esta. Esta es una tabla periódica antigua. ¿Por qué es antigua? Porque aquí nos aparecen los UU y un número más. Entonces, yo les llamo así, perdón chicos, pero esto es antiguo, ya no tienen ese nombre. ¿Y por qué les ponían el UU? Porque si vemos, sus nombres son Ununumilium, Uninunum, Ununbium, entonces son nombres muy difíciles de pronunciar, incluso de aprendernos, y tienen estas ciertas características, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con estos? Les han dado otras definiciones, otras terminologías, otras abreviaciones, otros símbolos químicos con los que se les va a hacer más fácil poder entender. El año pasado se llevó a cabo los 100 años de la tabla periódica. Sí, el 2019 la tabla periódica pasó sus 100 años de vida. Este año cumple 101 años de creación. Entonces, imagínense cuántas personas han pasado por llegar a aprendernos y a entender esta tabla periódica en cada uno de los beneficios que nos ha podido dar. Entonces, ya conociendo eso, vamos a hablar acerca del hidrógeno. Nuestro primer elemento va a ser el hidrógeno. Este hidrógeno, como lo conocemos, es el primer elemento químico y este es un gas, tiene un electrón. Así lo encontramos en la tabla periódica y atómicamente tiene un electrón, un solo nivel de energía. Este se va a encontrar en su forma estable como hidrógeno 2 y esto lo podemos encontrar en la naturaleza. En el planeta Tierra lo encontramos bajo dos compuestos. Cuando está el hidrógeno con oxígeno, se le conoce como el agua. Cuando está el hidrógeno con el carbono, como óxido de carbono. ¿Pero por qué es importante? ¿Es importante o no es importante este hidrógeno? Es muy importante. ¿Saben por qué? Porque se ha encontrado el hidrógeno como una fuente de energía muy rentable y muy recomendable. ¿En qué nos ayuda? Porque el hidrógeno no es tan contaminante como otros tipos de combustibles que generan gases y botan químicos al ambiente y que después no se pueden tratar. Este hidrógeno no. Este hidrógeno es mucho más ecoamigable que otro tipo de combustibles, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve aprender nuestra tabla periódica? Porque cada uno de estos elementos tiene características y cualidades muy importantes. Y valiéndonos de esas cosas es que podemos llegar a obtener muchos otros beneficios. Entonces, ya hablamos del hidrógeno, el primer elemento químico. ¿Cuál vendría después? Este primer grupo. ¿Y cuál es este grupo? Pues los alcalinos. El grupo de los alcalinos, grupo 1A, los alcalinos. Entonces, este está debajo del hidrógeno. No lo contamos al hidrógeno dentro de este grupo porque recordemos que el hidrógeno es un gas y todos estos son sólidos. Pueden ser metálicos, algunos y otros no. Y este grupo alcalino lo que tiene la característica es que de estos 6 elementos que podemos tener aquí, a ver, escriban en el chat qué elementos son estos. Acá les he puesto solamente su fórmula química, su abreviatura. ¿Qué elementos tenemos acá? Existe una memotecnia también para poderlo recordar, lo pueden escribir, mientras les explico por qué es importante estos alcalinos y por qué tenemos aquí algo que nos recuerda la configuración electrónica. Nos dice que los alcalinos, esos 6 elementos, menos el hidrógeno, todos tienen un solo nivel energético, un solo electrón en el extremo más extenso que pueda tener su estructura atómica o su configuración electrónica. Entonces, ¿pero qué es eso? Un grupo de palabras que de repente ya nos mareamos. Quiere decir que todos estos elementos en su configuración electrónica, el último término que vamos a encontrar va a ser este S1. Sí, este S1 siempre
que nos va a variar aquí nuestro nivel cuántico principal. Sí, nos va a variar. Puede ser 1, puede ser un 2, puede ser un 3, puede ser un 4, puede ser un 5. Sí, puede ser eso. Puede ser cualquiera. Ahora lo vamos a ver y lo vamos a analizar a cada uno. Ya hablamos de nuestro hidrógeno. Y muy bien, chicos, ustedes están reconociendo a los elementos. Tenemos a litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Muy bien, es cesio, sin la L, cesio y francio. Y bueno, a mí me enseñaron una memotecnia que la verdad no soy muy buena, no fui buena para eso, la verdad. Siempre, pocas veces me acordé de esto, incluso en la misma universidad. No las hemos trabajado tanto como en el colegio, pero la memotecnia que me acuerdo y que aprendí fue Lina quiere robar casa francesa. No sé si les habrán enseñado a ustedes esa, pero me parece algo curioso. No tiene mucho sentido, pero bueno, me la enseñaron a mí también. Así que si ustedes tienen otra forma de poder aprenderse los elementos de la tabla periódica, genial por ustedes. Yo les recomiendo de que todo lo que ustedes aprendan lo hagan a su manera y así van a aprender más, porque muchas veces no aprendemos igual que otras personas. Entonces, algo que le funciona a alguien, de repente no nos funciona a nosotros. Es así que vamos a llegar a hablar acerca de nuestro primer elemento, que es el litio. El litio tiene el número atómico 3 y cuando lo vemos en su átomo tiene 3 electrones. ¿Es cierto? Sí, vamos a recordar ahorita su configuración electrónica. Recordemos, si tiene 3, comenzamos. 1, S, 2, 2, S, 1. Ok, ¿qué pasó acá? Recordemos algo. Todos los alcalinos terminan en S1 y nuestro litio termina en S1. Estamos comprobando la teoría que nos decían. Tiene 3 electrones, tiene 3 electrones. En su átomo tiene 3 electrones, tiene 3. 2 en su primer nivel y 1 en el segundo nivel. Que estén así representados específicamente en ese lugar, no. Sabemos que estas órbitas giran en sentidos, ¿verdad? Entonces, estos orbitales, estos niveles que vamos a tener, son magnéticos. No los vamos a encontrar así con las líneas que lo podemos ver, sino como si estuvieran volando unas esferitas alrededor del núcleo del litio. Acá está su configuración, ¿ven? Lo comprobamos. Algunas tablas lo tienen, sí, algunas lo tienen. Y acá vemos otros numeritos que ya les voy a explicar qué son, pero son generalmente las propiedades de punto de fusión, punto de ebullición, volumen o densidad de estos elementos. Entonces, ya sabemos químicamente qué es un litio, pero ¿para qué usamos este litio? El litio se encuentra en la naturaleza como una mezcla. Ya habíamos visto que no los íbamos a encontrar puramente, pero sobre todo lo encontramos en la corteza terrestre. Y en la corteza terrestre lo encontramos en 65 partes por millón. O sea, una cantidad muy, muy, muy pequeña. 65 ppm, partes por millón. Entonces, por eso es que fue un poquito difícil encontrar al litio, porque en esas cantidades, pues, de hecho que me imagino en años muy antiguos, es muy difícil poder encontrar. ¿Cuál es esa corteza terrestre? Es la capa que está más cercana a nosotros en el suelo y la podemos encontrar ahí. ¿Y este litio para qué se usa? Se usa como lubricantes, para lubricantes, como un químico para los lubricantes. Y como ya sabemos, este litio no lo encontramos solo, lo encontramos como hidróxido de litio. Como hidróxido de litio es con el oxígeno y con el hidrógeno. Y lo